Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del general Paulo Morphy. Estamos echando un vistazo al famoso torneo de Nueva York de 1857. Estamos viendo la última etapa de la participación de Morphy, que al final se consagró justamente derrotando al maestro Poulsen. Luis Poulsen, 1833-1891. Nació en Nassengrund, cerca de Bromberg. Lippert Delmont arribó a Estados Unidos en 1854 con su hermano mayor Wilfred y fue corredor de tabaco. Retornó a Europa en 1860. Sus mayores triunfos fueron segundo lugar en Londres, 1862, primer lugar en Leipzig, 1877, y dos partidas ganadas a Andersen en 1876 y 1877. Acá lo vemos en la presente partida disputando en la cuarta vuelta, un día 29 de octubre de 1857, enfrentando a Paulo Morphy con las piezas negras. Morphy con las piezas blancas inicia el juego con la movida E4 y Poulsen contesta con la defensa semiabierta, la defensa siciliana. D4, C por D4, caballo F3, E6, caballo por D4, alfil C5. Bueno, sabemos que la continuación normal es caballo F6, pero en aperturas todo a veces está permitido. Alfil C5 se jugaba en esa época, caballo B3. En las partidas, esta corresponde a la partida número 11 que jugaba Morphy. En las posteriores partidas Morphy aplicó la jugada alfil E3, que es bastante mejor. Con caballo C6 venía dama B6 con un juego un tanto complejo. Luego tenemos caballo B3, alfil B6, caballo C3, caballo E7, alfil F4, y ahora el negro Poulsen se equivoca al jugar en Roque. D5 era la jugada correcta, tratando de librar su juego. E por D5. Pero las negras jugaron en Roque y Morphy aprovechó de inmediato ese detalle estratégico para situar su alfil y bloquear el desarrollo tanto en el centro como en el ala de dama. Alfil D6, buena jugada. F5, otro error, permite consolidar la pieza ahí en D6. A6, interesante era alfil C7 y a caballo B5 jugar caballo A6. Pero sabemos que el ajedrez es de toma de decisiones y las negras tomaron esa decisión. Alfil E2, caballo B a C6, el roque corto, torre F7 para poder mover ese caballo de E7, rey H1, F4, previniendo, ¿no es cierto?, el plan del blanco de querer jugar F4. Entonces, por lo tanto, las negras lo hacen, pero lamentablemente con esa jugada permiten, ¿no es cierto?, que las blancas se instalen en la casilla E4. Siempre cuando uno trata de evitar algo, tiene que hacer concesiones. En este caso, el negro hace esa gran concesión. La otra posibilidad era caballo D2 para seguir a caballo G6, a caballo G6 con caballo F3, consolidando el punto E5. Pero caballo E4, caballo F5, parecía más lógico venir a atacar el peón de E5. De esta manera, con alfil C7, alfil por C7, dama por C7, dama D6, dama por D6, E por D6 y caballo F5 con ventaja de las blancas. Pero no tan apretado la situación como va a quedar en la partida. Hoy tenemos caballo F5, no los voy a marear con tantas variantes, ¿no es cierto? La otra era caballo G6, alfil H5,
Si C4, caballo por G5. Entonces, alfil H5, torre F5, alfil por G6, H por G6, C4, caballo por E5, G4, F por G3, caballo por G3, caballo por C4, caballo por F5, G por F5, torre C1, caballo por D6, dama por D6, alfil A7, torre C3, B5, y el negro tiene una interesante partida. Bueno, una línea bastante larga. Volvemos a la posición, ¿no es cierto? Caballo F5, alfil H5, G6. Parecía más consecuente haber intentado caballo por D6, caballo por D6, torre F8, dama E2, dama G5, torre A D1, si torre F1, dama H4, atacando el punto ahí F2. Caballo por G5 y alfil, bueno, caballo por E5, con interesante posición. Ahora volvemos a la partida. Entonces quedamos en G6, alfil G4, era superior alfil F3. Y si caballo por D6, caballo por D6, torre F8, mejor indudablemente caballo por E5, caballo por F7, caballo por F7 y dama E2 con ligera ventaja de las blancas. Lo tenemos, volviendo a la partida, alfil G4 y ahora un error notable, caballo G7, era bastante mejor caballo por D6, y una jugada interesante. E por D6, si caballo por D6, torre F8, dama E2, dama G5, torre F, E1, y si caballo por E5, dama por E5, dama por G4, F3, con ventaja, ¿no es cierto?, de las blancas. Bueno, y a E por D6 venía alfil A7, alfil F3, B6, caballo D4, alfil B7, con un juego aproximadamente igual. Pero tenemos caballo por G7, dama F3, un poquito mejor parece dama E2, pero dama F3, y ahora totalmente desorientado el negro en esta posición juega H5, alfil H3, dama H4, otro error, dejando la dama alejada de toda el sector complejo, caballo F6 con ventaja decisiva de las piezas blancas, rey H8, dama E4, amenaza dama por G6, dama G5, G3 para abrir la columna G en su momento o la columna F, F3, un error, era mejor, F por G3, F por G3, alfil D8, caballo E8 con ventaja de las blancas, torre por F1, torre por F1, caballo F5, alfil C5, B6, caballo D6, rey G7, alfil B4, caballo por D6, alfil por D6, alfil B7, alfil G2, alfil E7, alfil por E7, dama por E7 y torre F6 con mejor partida de las blancas. Bien, volvemos a la línea. F3, caballo D2 con ventaja decisiva de parte de las blancas. Alfil D8, si dama por D2, dama por G6 con ventaja decisiva. Así que alfil D8, caballo por F3, dama H6, torre G1, preparando
dama E4 a F4, el cambio acá en dama por F4, G por F4 y el golpe ahí en G6. Alfil por F6, E por F6, caballo E8, mejor era torre por F6, alfil F4, dama H7 y torre A D1 con buena partida de las blancas. Pero caballo E8, alfil F4, caballo por F6, ya no quedan contestaciones aceptables. Dama por F6, dama por F4, dama por C8 jaque, torre por C8, G por F4, ventaja decisiva, torre por C2, torre A, C1, obligando prácticamente al cambio de torres, pero torre por F2 sería reconocer la derrota inmediatamente, torre C8 jaque, caballo G8, si rey H7 venía caballo G5, y si rey G7, caballo E5, siempre con ventaja decisiva. Pero caballo G8, caballo E5, buena jugada, torre G7, caballo por G6 jaque, rey H7, caballo F8 jaque, rey H6, caballo por D7, torre por D7, torre C por G8, torre por F4, sí, torre D a D2, torre H8, mate, ¿no es cierto? Entonces tenemos torre por F4, alfil por E6, torre E7, y ahora las blancas anuncian mate en 4 jugadas. De la siguiente manera: torre 8 a G6 jaque, rey H7, alfil 8 G jaque, o alfil G8 jaque, rey H8, torre H6, torre H7, torre por H7 y mate. Duración de la partida 5 horas y media de juego. Espero que les haya gustado, una partida simpática donde ya en esos años se jugaba la interesante defensa semiabierta siciliana. Bien, eso ha sido todo por el momento y nos estaremos encontrando en breve con más partidas de este genio americano de todos los tiempos. Gracias.